Artesana y activista del queso, Clara Diez mantiene una filosofía que impregna cada producto que vende, pero también la mesa en la que pretende que todos nos sentemos a comer. Hoy en Más de lo que ves está con nosotros Clara Diez, es artesana, activista del queso, tiene 2 tiendas donde vende queso, pero fundamentalmente lo que hace es compartir filosofía. Clara, gracias por estar aquí en Más de lo que ves. Muchísimas gracias, estoy muy feliz y gracias por invitarme. ¿Es verdad que no te gustaba el queso? Es verdad prácticamente del todo. Ciertamente no es que no me gustase el queso, pero me resultaba un elemento un poco anodino, aburrido en una tabla, ¿no? O sea, no era el tipo de producto por el que yo me decantaba si encontraba un picoteo, por ejemplo, de embutidos y queso, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que estaba acostumbrada a ver el típico queso de carácter industrial, poco atractivo, un poco plasticoso casi, ¿no? Que creo que era lo más común en realidad y que sigue siendo casi lo más común en la mayoría de las ocasiones en las que se presenta queso, y a mí ese tipo de queso realmente no me dice nada, ¿no? Entonces sí que es verdad que no fue hasta que yo empecé a introducirme y a conocer el universo del queso artesano y todas sus variedades, ¿no?, cuando realmente pude decir que el queso era algo que me gustaba. Previamente creo que no lo hubiese afirmado. Supongo que tu hija Luna ya tiene mucha suerte y ha probado un buen queso ya, ¿o todavía es muy chiquitita? Pues mira, mi hija Luna acaba de cumplir 1 año, por tanto estamos ya empezando con la introducción de los quesos y estoy feliz de por lo menos saber que no es intolerante a la lactosa, que era mi gran miedo. Imagínate, sería un poco en casa del herrero, ¿no? Totalmente, porque Adrián es mi marido y mi socio, los dos nos dedicamos a lo mismo, así que hubiese sido un drama. Menos mal que no, menos mal que no. Es verdad que de esa niña a la que no le gustaba mucho el queso ese que le proponían a la Clara Diez de ahora, todo el camino que has pasado parece bastante natural. Uh-huh. El hecho de compartir de manera, aunque fue casual, tu primera experiencia con el queso, luego las 2 tiendas, el libro que es precioso además, el de Leche, Fermento y Vida, hasta formar parte de esas listas de los 50 jóvenes más prometedores de España. ¿Cómo valoras tú ese camino? ¿Te parece que ha sido bastante natural? Pues mira, yo siento que ha sido muy natural, Creo que hay un elemento, ¿no?, que es el de la vocación y el del concepto, el de tener muy claro cuál es el valor que puedes aportar, ¿no?, o que te gustaría aportar en un sector concreto, y creo que en general a nivel social y de consumo, ¿no? Que cuando se mantiene constante, pues le da mucha consistencia y mucha solidez a lo que haces, ¿no? Y creo que es la forma de que de manera natural haya ciertos elementos que se van dando, ciertos reconocimientos que vayan teniendo lugar, o determinados avances o cambios, ¿no? Y creo que en ese sentido, tanto personalmente como desde la perspectiva de Formaje, nuestra empresa, el camino se percibe orgánico, precisamente por esto, porque hace realmente alusión y porque está fundamentado en los elementos que desde el principio han estado presentes, ¿no?, que son básicamente ese amor por el producto y también por su fórmula de elaboración, por la artesanía y por todas las implicaciones que hay detrás, ¿no? Y sigue siendo un poco el motor de lo que hacemos. Claro, porque esa es la pretensión de Formaje, ¿no? Uh-huh. Compartir, pues eso, no solo el queso, sino la historia que hay detrás del queso y el vínculo que tiene de alguna manera la persona y el ser humano con el producto que está consumiendo, ¿no? Efectivamente, o sea, yo siempre digo que el queso es el resultado de la relación entre el ser humano, el paisaje y los animales, que cuando funcionan en consonancia, pues bueno, dan como resultado un producto que tiene realmente tantas capas de valor como es el queso, ¿no? Que no solo es desde una perspectiva gastronómica interesante, sino desde una perspectiva de territorio, de oficio, de tradición, claro. Desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Como te decía antes, del paisaje, del aprovechamiento. Entonces, bueno, pues dar a conocer todo eso, ponerlo de relevancia, ¿no? Y transmitirlo, no solo vender ese queso, es un poco lo que hacemos en Formaje. Y además es curioso porque en España no es un país en los que más queso se consuma, y sin embargo es un país en el que se hace mucho queso y muy buen queso, ¿no, Clara? Se hace bastante queso,
se consume menos queso que la media europea. Esto Curioso siempre, esto. Sí, esto siempre lo trasladamos porque al final tenemos esta falsa sensación o esta falsa idea de que España es un país muy quesero. Esto se dice habitualmente, ¿no? Y realmente no es tanto así. Estamos a la cola del consumo per cápita en Europa y realmente es un país que produce bastante, exporta una cantidad relativamente alta también, produce mucha leche, sobre todo mucha leche de oveja, pero realmente no consume tanto. El queso no llega tanto a las casas. Un porcentaje muy alto, por ejemplo, se consume rallado, lo cual en realidad bueno, pues no nos permite entrever que haya un consumo de queso, digamos, en crudo, ¿no? Como producto terminado, sino que más casi como ingrediente. Entonces, bueno, es interesante saberlo en realidad. Y por supuesto, de ese porcentaje de consumo o de esa medida de consumo, casi menos de un 5% será queso artesano, lo cual, bueno, pues es bastante interesante, ¿no? 5% solo queso artesano. ¿Qué ha pasado con todo esto, con la artesanía, con esa filosofía que promueve Formaje? ¿Habíamos olvidado de alguna manera el sector primario? Yo creo que el sector primario está muy olvidado en cualquier sociedad. O sea, existen muy pocos países, creo, que realmente le otorguen al sector primario el valor, el apoyo y el reconocimiento que debería de tener, ¿no? Claro, es una piedra angular en la sociedad, en realidad. Absolutamente, debería serlo. Absolutamente, debería de serlo, ¿no? Entonces es una lástima, pero este camino no está recorrido todavía y, por tanto, el consumo de producto final en términos de artesanía y de valorización de esos procesos es prácticamente bueno, es nulo, es muy bajito porque, bueno, pues porque no se promueve tampoco desde una perspectiva estatal, ¿no? Si quieres. Uh-huh. Te he escuchado hace poquito hablar precisamente de ese concepto de lo artesano. ¿Qué pasa con lo artesano en este país? ¿A qué lo asociamos? ¿Qué etiqueta o quién debería poder ponerse la etiqueta de artesano? A mí el término artesanía me parece que debería de tener un envoltorio mucho más sofisticado de lo que habitualmente creemos que es. Es decir, muchas veces cuando hablamos de artesanía nos estamos imaginando una producción irrisoria asociada a una venta prácticamente de mercado local o de feria de pueblo, si quieres, y no lo digo peyorativamente, sino pero que es una realmente por una cuestión de dimensión, ¿no? Lo asociamos a una cosa, pues bueno, prácticamente pues muy poco relevante en términos de tamaño. Y es una lástima porque yo creo que la artesanía, en realidad, que tiene que ver con la transformación manual, o por lo menos de una parte del proceso, implica manualidad, porque aporta valor la mano. La transformación de materias primas locales de un entorno concreto, ¿no? La singularidad de ese proceso que está vinculada a un territorio, a un entorno concreto. Claro, eso es muy importante y lo dices muchas veces, ¿no? Que lo asociemos a su lugar, cada uno en el suyo, ¿no? Pues ocurre con el queso, claro. Sí, porque al final es precisamente esa diferenciación y esa pluralidad de materias primas disponibles dependiendo de cada entorno, de cada paisaje, de cada sociedad, lo que permite desarrollar productos singulares, que esa singularidad es también un eje, yo creo, fundamental de la artesanía. Entonces, realmente la artesanía puede llegar a ser una actividad, ¿no?, que tuviese mucho más peso a nivel de consumo de lo que tiene. No debería de estar solamente relegada a la excepcionalidad, ¿no? A una vez me he comprado un queso artesano. Bueno, yo abogo porque puedas consumir queso artesano prácticamente a diario, y creo que manejando bien el tipo de consumo y sabiendo dónde comprar y qué comprar tampoco debe de ser algo que no se pueda permitir la mayor parte de la población. Verdaderamente creo que es algo que debería de estar al alcance de todos, ¿no? Esto es importante también, porque muchas veces también creo que por la connotación que tiene la propia palabra o cómo ha ido derivando a lo largo de la historia de España, asociamos también lo artesano con algo muy caro que no nos podemos permitir. Y es verdad que tú lo has contado otras veces y me parece muy interesante este paralelismo que haces entre, por ejemplo, la moda y el queso. Es decir, todos tenemos muy claro cuál es la diferencia entre un bolso de marca o un bolso de, bueno, pues una tienda que produce en masa.
¿qué pasa con los productos artesanos? ¿Qué pasa con los productos de gastronomía, como por ejemplo el queso? Porque creemos que 2 euros o 3 euros ahí es una diferencia bestial. Claro, yo en este sentido creo que es muy importante diferenciar por sector. Es decir, claramente, ¿no? Y como tú bien dices, hay sectores como por ejemplo el sector textil, la moda, en el que está muy claro y prácticamente nadie pondría en tela de juicio, ¿no?, el valor de un bolso de una firma de lujo, por ejemplo, y todo el mundo parece entender las diferencias con un fast fashion, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en la alimentación, donde la diferencia de precio es muchísimo menos acusada, porque estamos hablando muchas veces de, vamos a decir, máximo 10 euros el kilo diferencia, en concreto en el queso. Pero es que esos 10 euros entrañan una diferencia fundamental a nivel de producto. Estás consumiendo un producto que es muy distinto a el otro, digamos, ¿no? En este sentido, artesanía e industria ofrecen alternativas completamente distintas, y ya no solo hablo del producto final, hablo también de todo lo que entraña a nivel de producción, a nivel de valor. Esto es lo que tenemos que valorar. Realmente, si una diferencia de precio irrisoria nos merece la pena, teniendo en cuenta lo que defendemos y lo que encontramos en estos dos productos, ¿no? Claro, y todo lo que hay detrás, lo que dices tú, no solo el producto final, que obviamente al metértelo en la boca ya ves la diferencia y es algo bastante obvio, sino lo que significa dónde estás gastándote el dinero, ¿no? Claro, o sea, para mí la diferencia es una experiencia de consumo elevada que realmente sea diferencial y excepcional, ¿no?, con respecto a un consumo de commodity, ¿no?, que es la palabra que usan los ingleses y que me parece muy apropiada, ¿no? Pues sí, es comodidades. Claro. Cuando hablamos de artesanía también hablamos de volver al origen, y hay un momento en tu vida en el que dices que de niña lo que recuerdas es la carnicería del pueblo de al lado, la que iba tu madre a comprar, por ejemplo. Es muy bonito cuando cuentas que eso no solo significa que tú vayas a consumir un producto bueno, sino que en el momento en el que el carnicero te dice: hola Clara, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la semana? Estás perteneciendo a un lugar concreto. Y ese sentimiento de pertenencia es algo muy, muy social que también hemos perdido. Yo creo que hemos perdido, y que poco a poco, o por lo menos en algunos entornos, se busca y se persigue el de alguna manera poder volver a ello, porque creo que verdaderamente necesitamos sentirnos representados y necesitamos restaurar ciertos vínculos que a nivel social están desapareciendo, porque efectivamente en la mayoría de las ocasiones actos como el de comprar, por ejemplo, han pasado a ser unilaterales, es decir, eres tú yendo al supermercado, pasando tú mismo casi por los códigos de barras, por la máquina autopago. Cuando no haces la compra online, que ya ni siquiera ves a nadie. Claro, efectivamente, y volviendo a casa, ¿no? A diferencia de un intercambio que se genera cuando pues haces un poco más de consumo de barrio o consumo tradicional, ¿no? Y a mí me parece que esos encuentros humanos, desde una perspectiva ya puramente humana y social, son muy valiosos y nos sitúan, nos permiten encontrarnos a nosotros mismos en esos pequeños actos o elecciones de consumo, ¿no? Y a mí me da la sensación de que esto al final nos define personalmente, y creo que poco a poco, o por lo menos ciertas personas, buscamos de alguna manera tener presencia de ese tipo de encuentros en el día a día, porque si no, creo que nos desdibujamos un poco, ¿no? Sí, lo hacemos. De hecho, a mí me parece que tu proyecto Formaje es un poco también un acto de rebeldía, ¿no? Frente a todo esto que está ocurriendo y que nos estás contando, y a la sociedad que hemos construido, que tiene cosas muy buenas, pero que tiene otros valores que parece que se están perdiendo. Parece que lo tuyo es como rebelarse un poco contra todo esto de lo que estamos hablando. Pues a mí me parece que sí. O sea, yo siempre digo que al final, o sea, siento que hacemos algo de activismo en realidad, porque estamos defendiendo y estamos proponiendo un tipo de consumo y un tipo de producción en realidad que está, pues camino de desaparecer en realidad, ¿no? Entonces, tanto ofreciendo productos que a los que si no prestamos atención en prácticamente una generación nuestros hijos no probarán realmente, como... Qué dureza eso, ¿eh? Sí, es una lástima. Como proponiendo un tipo de consumo, un consumo local y sobre todo basado en el contacto directo, basado en la experiencia, como te decía, personal,
que también está en vías de desaparición. Creo que de alguna forma estamos ofreciendo un tipo de activismo vinculado al consumo y vinculado también al sector primario, ¿no? Y bueno, me jacto de ello, creo que es un gran valor. Sí, es verdad. Pues vamos a hablar de queso, ¿no? Vamos a hablar un poquito de queso, vamos al producto, lo hemos dejado ahí prácticamente sobre la mesa. Me gusta mucho el concepto que tenéis de prescribir un queso, no recomendar un queso. Bueno, yo creo que la prescripción lo que permite es dejar espacio al consumidor para tomar su propia decisión, ¿no? Es decir, nosotros ofrecemos una selección, curamos una selección de productos que conocemos personalmente, tanto a las personas que están detrás, sus proyectos, su impacto en sus entornos más directos. Para nosotros todos estos son valores y puntos en base a los que decidimos qué quesos forman parte de nuestra selección y qué quesos no. Y lo que hacemos con el cliente es transmitirles toda esa información de manera que la compra no sea solamente, como te decía, un intercambio comercial, sino que verdaderamente haya una labor pedagógica, ¿no? y cierta información que se transmite y que se va a casa con el consumidor, ¿no? Es una forma directa de hacer comunidad, yo creo, y es lo que buscamos en Formaje. No solo vender queso, sino de alguna manera compartir una misión, ¿no? Con quien decide venir a nuestra tienda y que de alguna manera está apoyando con su decisión de consumo esos mismos valores, ¿no? Es bonito también porque en esa filosofía de la que hablamos, para ti el queso es una especie de alegoría, ¿no? La fermentación del queso, su maduración, es una especie de alegoría con nuestra propia existencia, ¿no? Con la vida en sí del ser humano. ¿Por qué? Bueno, la evolución en un producto fermentado, o sea, la vida de un producto fermentado a mí me parece muy interesante. Un producto fermentado es un producto que evoluciona gracias a la acción, ¿no? A la presencia de unas bacterias en ese medio, digamos, que lo hacen evolucionar y que lo convierten, ¿no? Entonces, es muy interesante porque es un proceso, digamos, dirigido de putrefacción. Esto suena... a veces resulta chocante, ¿no? Pero ciertamente es así. O sea, es un proceso por el cual un alimento se transforma en base a la acción bacteriana, ¿no? Pero es una transformación dirigida, controlada, ¿no? Y bueno, no es que sea necesaria la mano del hombre en un proceso de fermentación, porque la fermentación ocurre de manera natural, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando la orientamos, la dirigimos hacia determinados resultados, bueno, pues ahí aparece muchas veces la magia, ¿no? Y el gran valor que puede aportar el hombre en este sentido, ¿no? Y a mí ese proceso de transformación me parece que en muchas ocasiones se asemeja al que pues transitamos como seres humanos, que al final cambiamos, evolucionamos, nos transformamos, ¿no? Y bueno, me parece una comparación bonita de alguna manera, o a mí me ha resultado así. Lo parece. Es igual que cuando pensamos en el queso, pensamos en primera instancia en el olfato, luego en la sensación, un poquito de emoción, al menos para los que somos muy queseros. Todo esto también tiene un vínculo que tú cuentas o que intentas siempre compartir también con el queso, con el arte, con la tecnología, o sea, el queso como producto que trasciende, ¿no?, a otras disciplinas. A mí siempre me lo ha parecido. O sea, yo encuentro que el queso es un producto muy inspirador y que es muy inspirador por todo lo que entraña, como te comentaba, ¿no? Y también, al fin y al cabo, es una manifestación personal, es una propuesta de alguien que elabora este producto con unas características concretas y lo pone a disposición de otros para que otros lo disfruten. Entonces, de alguna forma, también es una expresión artística, desde luego es una expresión personal, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué no la comida puede tener cariz de arte también, ¿no? Puede compartir muchos elementos con otras expresiones artísticas, me parece, ¿no? Desde luego. Y esto también crea una comunidad, que es esa comunidad del queso, pero hablamos de comunidad contigo, Clara, pero también podemos hablar de comunicación, ¿no? Porque, claro, si todo este proyecto que llevas a cabo, si todo este proceso en el que tú crees en el queso no lo hubieras compartido, no hubieras divulgado, no hubieras comunicado, mucho se perdería en el camino, claro, porque hay mucho desconocimiento también. Claro, yo creo, por eso también digo mucho, ¿no?, que Formaje, o sea, es un proyecto de venta y es un proyecto de comunicación realmente, ¿no? O sea, cuando nosotros de hecho pusimos en marcha este proyecto, una de las
cuestiones principales o una de las cosas que nos planteábamos es si realmente necesitábamos puntos de venta, ¿no? Porque lo que nosotros queríamos hacer era comunicar, crear una plataforma de comunicación, que en realidad es lo que hacemos. Claro. Lo que pasa es que entendíamos que una manera directa de apoyar nuestro sector es facilitando su consumo, porque si no se consume es precisamente cuando se hace insostenible, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera nos parecía que dejar fuera la pata comercial de venta de producto era hacerle un flaco favor al sector. Y esa es la razón por la que Formaje tiene dos pilares muy claros, que son la venta y la comunicación, ¿no? Uh-huh. Pero como bien dices, creo que sin una comunicación bien direccionada, y yo creo que nuestro proyecto tiene la comunicación realmente en el ADN, es decir, Formaje no se entiende sin esa pata de comunicación. Bueno, de hecho casi nació por ese lado, ¿no? Efectivamente, pues me da la sensación de que es la manera que tenemos de hacerlo funcionar, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿y si nos tienes que vender un queso? ¿Un queso que siempre funciona? ¿Un queso que siempre funciona? Yo creo que, en España manchego es un queso que siempre funciona y sin embargo no todo el mundo conoce, porque tenemos, creo que una idea muy poco favorable de un queso manchego, porque precisamente es un queso que también a nivel industrial ha tenido mucho desarrollo. Sí, se ha popularizado mucho ahí, ¿no? Mayoría, a través del plástico. Efectivamente, entonces la mayoría de las personas han probado una versión no tan interesante de manchego, y un verdadero manchego es un queso fabuloso, ¿no? Y que el paladar de los españoles disfruta, ¿no? Y el paladar de los españoles disfruta porque estamos efectivamente familiarizados con ese perfil de queso, ¿no? Uh-huh. Oye, hablando de queso, aparte de que me está entrando mucha hambre, me imagino sentadas a la mesa, compartiendo queso. ¿No es lo mismo que esa mesa en la que ponemos el queso sea una mesa cualquiera, con unos platos cualquiera, con unos vasos que están muy usados, que una mesa bien presentada, bonita? Porque hay algo de compartir, hay amor a través de la mesa, ¿no? Y esto es algo que tú también pones en valor y que a mí me gustaría también destacar hoy. Absolutamente, lo creo. Es que creo de verdad que la mesa es una manifestación de cariño y que realmente compartir alimentos, lo primero es que es uno de los actos más primigenios del ser humano, es decir, al final, en el momento en el que empezamos a configurarnos como sociedades, el compartir alimento es una de las cosas que reúnen a las personas, reúnen a las familias, o sea, reúnen en última instancia, ¿no?, a quienes comparten, ¿no?, el alimento. Entonces, hay una cosa como muy, muy profunda, muy, muy tribal en sí, el acto es un poquito atávico, el momento es muy atávico, ¿no?, el momento de compartir, efectivamente, ¿no? Y además de eso, yo creo que, o sea, cualquier cosa bien ejecutada con amor, con cuidado a los detalles, con cariño, pensando en el otro, pensando en el disfrute colectivo, pues al final puede ser verdaderamente una cosa muy elevada en base a elementos muy simples, porque no hace falta verdaderamente, ¿no? No estamos hablando de una mesa con cubiertos de plata, no estamos hablando, no es necesario realmente, ¿no? Pero sí que creo que hay mucho cariño y que verdaderamente es una manera de querer, ¿no?, el preparar una mesa para otro, ¿no?, o para compartir. Y sin embargo, en esta sociedad a veces parece que eso se relega a un segundo plano, parece que también tenemos que hablar cada vez más de los productos preparados, el fast fashion ha llegado un poco a la comida y a la mesa también. No sé cómo vives tú todo esto con esa filosofía tan auténtica que tienes. Has dicho en alguna ocasión que quizás si en vez de tener esta carcasa que tenemos fuéramos transparentes, a lo mejor si los demás nos vieran lo que hemos comido, incluso por un agujerito en qué mesa lo hemos comido, nos preocuparíamos un poquito más. Pues mira, tienes razón, la verdad es que la verdad es que sí, se me había olvidado que había dicho eso en algún momento y ahora que lo dices pienso, efectivamente, ¿no? Es que nos configura lo que comemos, nos configura internamente, ¿no? Lo que pasa es que normalmente estamos más pendientes de lo que nos configura externamente, ¿no? Y a pesar de que claramente la gastronomía tiene un impacto directo en cómo nos vemos por fuera, yo creo de verdad que el impacto principal está en cómo nos sentimos por dentro. Entonces, ojalá fuéramos más conscientes de esto. Yo siento que cada vez
hay más conciencia, ¿no? De lo mucho que impacta el alimento en cómo nos sentimos y realmente en nuestra calidad de vida, ¿no? Pero creo que hay mucho trabajo y creo que estamos en un momento un poco complejo en ese sentido, porque efectivamente el tiempo que le dedicamos a la cocina es cada vez menor. O sea, ya no es que no cocinemos para el resto, es que no cocinamos casi ni para nosotros mismos. Y en ese sentido lo vemos con deliveries, lo vemos con la propuesta cada vez más amplia de producto preparado que hay en los supermercados. La tendencia es esa, desafortunadamente, ¿no? Entonces, es un problema porque no solo afecta a nuestras rutinas diarias, sino que verdaderamente afecta a lo que comemos y por tanto a lo que somos. Claro. Entonces creo que es interesante como dirigir por ahí la conversación, ¿no? Ya no es tanto, o sea, en qué te conviertes tú cuando estás constantemente comiendo lo que otro ha preparado para ti, ¿no? Ya no digo lo que una industria ha preparado para ti. Total, porque además eso implica muchas veces que eso lo comes solo, corriendo. Claro, perdemos un poco de lo que hablábamos antes, que es el sentarnos en una mesa bonita, sencilla, disfrutar, charlar, ¿no? Es que va por ahí el tema de compartir un queso y de compartir la comida. Sí, hay una cuestión un poco ritual, ¿no? Y que, un poco volviendo a lo que comentábamos antes, no debería de ser tan excepcional, ¿no? Debería de ser una cosa que mantuviésemos, digamos, en nuestro día a día, ¿no? De alguna manera. El sentarnos un momento, o sea, respirar mientras comemos es necesario. Sí, es necesario. Clara, con toda la trayectoria que tienes, llegando al lugar donde has llegado siendo tan joven todavía, si volvieras a sentarte en Valladolid, en tu casa, frente a aquella Clara chiquitita, a tu niña, ¿qué le dirías? Que se escuchase siempre a sí misma y que nunca relegase su intuición, que es básicamente lo mismo que le diría a cualquiera y que me diría a mí misma también hoy. La intuición para mí es una herramienta poderosísima y creo que de verdad siempre tenemos las respuestas en nuestro interior, aunque a veces las busquemos fuera, y para mí creo que esa escucha es clave y siempre ha sido una buena aliada en mi toma de decisiones. Clara Diez, muchísimas gracias por haber estado en Más de lo que ves. Espero que compartamos un trocito de queso. Muchísimas gracias, claro que sí. Gracias a ti.